Buenas tardes, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Hoy nos acompaña Oscar Vidarte. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer. Vamos con los titulares. Ruinas y desolación en lo que fue la tercera ciudad más importante de Siria. Los bombardeos del régimen de Bashar al-Assad y la guerra con los rebeldes y el grupo terrorista de Estado Islámico la han destruido. Estados Unidos es un nuevo paraíso fiscal y el favorito de grandes fortunas para evitar pagar impuestos. Dakota del Sur es uno de los estados que promueve la confidencialidad y el bajo pago de impuestos. La Organización Mundial de la Salud manifestó su temor de que la epidemia del Zika se extienda por África y Asia. Para evitarlo, anunció la creación de una unidad de respuesta global para actuar con celeridad. Imágenes dramáticas sobre la destrucción total de Homs fueron grabadas por un dron. Esto es lo que queda de la ciudad a 5 años del inicio de la guerra interna en Siria. El video difundido por los periodistas de la compañía estatal de televisión PAN rusa muestra una ciudad fantasma con la totalidad de sus edificios destruidos por la guerra que aún continúa. Pocas personas están en esta zona aún, muchas se han marchado cuando se convirtió en uno de los bastiones del grupo terrorista Estado Islámico. Estas desgarradoras imágenes muestran la realidad de lo que fue la tercera ciudad más importante del país, luego de Damasco y Alepo, y centro industrial clave en Siria. Imágenes que nos hacen entender por qué estamos ante la crisis de refugiados más grande después de la Segunda Guerra Mundial. El 25 de febrero ha sido fijado como la nueva fecha para retomar las negociaciones sobre la guerra en Siria. Naciones Unidas pidió ayuda a las potencias encabezadas por Rusia y Estados Unidos. La tan ansiada paz para Siria se ve una vez más estancada. Después de varios días de infructíferas reuniones entre la delegación del presidente Bashar al-Assad y los de la oposición. El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, anunció la suspensión temporal de las conversaciones en Ginebra por falta de avances. Desde el primer día dejé en claro que no iba a hablar por hablar. De ahí mi decisión por anunciar una pausa temporal. De Mistura dijo que no es el final de las negociaciones de paz y que estas no han fracasado. Francamente, tras una semana de conversaciones preparatorias, he concluido que todavía queda trabajo por hacer, no solo para nosotros, sino también para las partes afectadas. El diplomático de la ONU agregó que los diálogos se reanudarían el próximo 25 de febrero, ya que ambas partes involucradas en el conflicto han mostrado su interés de empezar un proceso político. Dijo además que no está desilusionado ni frustrado. El lunes, de Mistura anunciaba el comienzo oficial de las conversaciones. Sin embargo, la delegación del gobierno sirio, encabezado por el embajador Bashar al-Jafari, desmentían al enviado especial, indicando que estaban en una fase preparatoria. Ayer, la oposición, luego de conocer la ofensiva militar del ejército gubernamental contra los rebeldes en Alepo, decidió no asistir a una reunión programada con Staffan de Mistura.
Hoy, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmaba que los bombardeos de la Fuerza Aérea de su país no pararán en Siria hasta no haber eliminado al Estado Islámico y al Frente al-Nusra. Sin embargo, existen muchas denuncias de la oposición que Moscú también bombardea a los grupos rebeldes y población civil. Precisamente hoy se difundió un video de un rescate a un niño bajo los escombros de su casa aldea en Alepo por un bombardeo ruso. Nadie se debe acordar. ¿Se acordó? Bueno, se han postergado, se habla que no es un fracaso, pero también dice Stefan de Mistura que él no va a conversar por conversar. Y además, ni siquiera hay acuerdo sobre si estas son conversaciones preliminares o ya son conversaciones de fondo en estas conversaciones para buscar una solución al conflicto sirio en Ginebra. Además, lo que Stefan de Mistura ha señalado es que él pide nuevamente a Rusia y a Estados Unidos a promover el diálogo, busca un acercamiento entre las dos superpotencias, ya que esta nueva etapa de negociaciones, a diferencia de las desarrolladas hace 2 años, que tuvo a la ONU como actor central, pues en esta última Estados Unidos y Rusia juegan un papel central. Pero pareciera que los temas en los cuales han negociado han sido los temas de fondo, olvidándose de los temas de forma, porque mucho se habló en las últimas semanas y meses de este acuerdo de gobierno transitorio, los plazos establecidos. Ese es el tema de fondo, finalmente, que en el cual pareciera que hubiera ya cierto nivel de consenso, de acuerdo entre las grandes potencias, más no entre las partes del conflicto. Sin embargo, ahora donde estamos entrampados es fundamentalmente la parte formal, es decir, ¿quién negocia, por ejemplo? No es un tema fundamental. ¿Cómo se negocia? Porque en la oposición siria no se puede negociar con campañas bélicas masivas como las que está realizando el gobierno sirio y aliado con Rusia. Entonces, digamos, ¿quién negocia? ¿Cómo se negocia? Que son temas más formales, y me parece que en esto formal, que Estados Unidos y Rusia habrían pensado que es mucho más sencillo, pues se ha bloqueado pues cualquier posibilidad de negociación. De ahí pues el llamado de Stefan de Mistura a estas dos potencias para que tiendan a también reunirse, lograr un consenso entre ellas, porque acordémonos que Rusia es un actor fundamental y Rusia también dentro del mismo conflicto. Así que creo que todavía va a haber mucho por trabajar en las próximas semanas. Claro, porque lo que se han, digamos, frustrado fundamentalmente porque los representantes de la oposición han dicho que no pueden seguir dialogando mientras sigan bombardeando sus posiciones. Exacto. Y porque además Rusia considera que algunos de los que participan en esa reunión son terroristas más que miembros de una oposición legítima. Sí, lamentablemente en el conflicto sirio, ya lo he demostrado diferentes entes de la ONU, se dan violaciones y excesos de ambos lados, digamos, de ambas partes. Así que algunas veces uno podría decir, sí, la oposición tiene razón, pero también, digamos, ellos también cometen violaciones y excesos en un conflicto que está acercándose a los 300.000 muertos. Claro, lo que pasa es que Rusia dice, nosotros atacamos al ISIS, pero la realidad demuestra que no es solo así. Además porque quien no conoce muy bien lo que es la oposición siria, estamos hablando de alrededor de más de 10 grupos que participan al margen de los grupos considerados terroristas, como al-Nusra o como el Estado Islámico, como 10 grupos que participan de diferente naturaleza, algunos más radicales que el otro, y algunos bordeando la radicalidad, es decir, siendo salafistas, y donde su carácter de terrorista no pues está sujeto a interpretación. Pero se han unido bajo un paraguas, ¿no? Y bajo, digamos, el auspicio de Arabia Saudita. Claro, se han unido bajo un paraguas, pero muchas veces, por ejemplo, al-Nusra, que puede no estar dentro de este paraguas, pelea codo a codo con estos grupos, porque finalmente tienen el mismo objetivo, que es la derrota de Bashar al-Assad. Y lo que estamos viendo nos muestra por qué es urgente, por supuesto, la solución de una guerra. Son más de 250.000 personas las que han muerto en este conflicto, gran parte de ellas, por supuesto, civiles. Casi la mitad de la población está desplazada, ya sea dentro de la misma Siria o fuera. Una parte importante buscando refugio en Europa, otra más grande, mucho más grande aún en los países vecinos, en Líbano, en Jordania y en Turquía. Muchos de ellos han salido de ciudades como esta, que es la figura emblemática de la destrucción de esta guerra que está desangrando a Siria. Y también para ayudar a Siria se están reuniendo en Londres varios países importantes, entre ellos Alemania, por ejemplo, para buscar financiamiento, para buscar fondos y ayudar a buscar una solución a los refugiados que están sobre todo en los países vecinos a Siria. Particularmente, voy a decir algo bastante irónico, de repente Homs no es la emblemática de la destrucción,
porque si nos acordamos lo que fue la batalla de Alepo entre pues el oficialismo, Estado Islámico, fuerzas kurdas, el nivel de destrucción incluso puede haber sido mucho mayor, digamos, por el nivel de enfrentamiento que se tuvo en dicha ciudad. Homs es un símbolo, ¿por qué? Porque en Homs se inicia justamente la primavera siria. En Homs se inicia el primer nicho de cuestionamiento rebelde, digamos. Arrasado. Arrasado a sangre y fuego, pero que demoró 2 años, un poco más. Es decir, en el transcurso recién en el 2014 el oficialismo Bashar al-Assad toma la ciudad y expulsa a los rebeldes. Y desde entonces todavía se siguen dando pues situaciones de conflicto en la ciudad. Una ciudad que no está en la parte hoy más difícil para Bashar al-Assad, sino está ubicado fundamentalmente en toda la frontera con el Líbano, que es una zona donde el régimen de Bashar habría tomado ya mayor control, a diferencia de lo que se hacía hace año y medio, 2 años. Por eso Homs, más allá de la destrucción, que es evidente, que tiene un carácter simbólico por lo que significa en torno a lo que ha sido estos últimos 4 años como centro, como origen de toda esta protesta contra pues el autoritarismo y la falta de libertad del régimen de Bashar al-Assad. Ayer, por ejemplo, teníamos las declaraciones del rey de Jordania, Abdallah, diciendo también que prestaran atención a la situación de su país, porque se habla generalmente del Líbano o de Turquía, sobre todo por los últimos atentados, pero no también lo que está sucediendo en Jordania. Y entre algunas propuestas, algunas que leí, por ejemplo, en el diario The Guardian, era sobre cómo enfrentar este tema, era que los refugiados que estaban en países vecinos a Siria tuvieran la seguridad que ellos podían ser trasladados y reubicados desde esos lugares a lugares en Europa o en Canadá, por ejemplo, y citaban el ejemplo canadiense como una posibilidad de éxito, ¿no? Que no tengan que atravesar por esa odisea dramática, traumatizante de ir a Europa, sino que pueda suceder lo que han hecho los canadienses. Es una opción interesante. El problema nuevamente son las cantidades. Estamos hablando de... Ya estamos bordeando la mitad de una población siria. Hace unos meses hablamos de la tercera parte de la población siria desplazada o refugiada, desplazada internamente o refugiada a otros países. Hoy algunas cifras señalan que podríamos estar hablando de la mitad de la población siria, básicamente en países vecinos. Así que no parece tan sencillo plantear incentivos de, bueno, vamos a generar pues grandes políticas de traslado a países como Canadá. Si estamos hablando de millones de personas, así que... Y millones de personas que finalmente no creo que todos quieran irse a hacer una vida en otro lado. Quieren regresar a su terruño, quieren regresar a su tierra. O ir a países que tienen ya familia, como el caso de Alemania. Como el caso del Líbano también, por ejemplo. Entonces, pero regresar en estas condiciones en donde todavía, si bien este fuera un mundo ya pacificado, pero no, es un mundo todavía en conflicto. Así que lo que vemos todavía puede ser peor. Así que yo creo que no hace posible la vida humana. Otro de los países donde van y muchos a Turquía, y ha coincidido que está de visita en nuestro país, ha estado visitando nuestro país el presidente de Turquía, Erdogan, a quien hemos visto muchas veces en este programa, ha estado aquí y se ha solidarizado también con el Perú por la peruana que resultó herida en uno de los atentados. Sí, el presidente está aquí, está en una gira latinoamericana. Es la primera vez que un presidente turco viene al país, sí. Visita el Perú. Esta es una gira que después del Perú va a Ecuador. Hay un alto contenido económico al parecer. Se reunió con el presidente Humala, ahí lo vemos. Exacto. Hoy había una ronda pues de empresarios donde el presidente Humala ha estado presente para promover las inversiones. Acordémonos que el Perú está negociando un tratado de libre comercio con Turquía ya hace un buen tiempo, y este puede ser un empujón para lograr algo que, por ejemplo, Chile ya tiene desde hace 3-4 años. Así que me parece que por ahí va el interés de Perú. El interés de Turquía va básicamente por abrir nuevos mercados. Acordémonos que Turquía tiene problemas con Rusia, que puede de alguna manera traerle problemas comerciales, y abrir nuevos mercados y apoyos internacionales en torno a un problema muy difícil con Siria, con Rusia, con el pueblo kurdo. Creo que para Turquía es fundamental. Por supuesto. Vamos ahora a otro tema. Ya hemos hablado del tema del presidente de Turquía que está de visita acá. Y esta vez es una nota sobre un satélite de observación que será lanzado por Corea del Norte. El anuncio fue comunicado a un organismo de Naciones Unidas, pero las sospechas recaen en que el verdadero interés sería el lanzamiento de un misil de largo alcance. Yang informó a la Organización Marítima Internacional, a la Organización Internacional de la Aviación Civil y a la Unión Internacional de Telecomunicaciones su plan de lanzar un satélite de observación de la Tierra entre el 8 y 15 de febrero. Como era de esperarse, el anuncio ha despertado las críticas de diversos países de la región como Japón y Corea del Sur, e inclusive Estados Unidos, para quienes este lanzamiento sería solo una fachada para una prueba de misiles balísticos de largo alcance. Seúl ha dicho que de concretar
acatarse el desafiante plan del régimen de Kim Jong-un, podría pagar un elevado precio, pues en estos momentos el Consejo de Seguridad evalúa interponer nuevas sanciones por su primera prueba con bomba de hidrógeno el último 6 de enero. Nuestras Fuerzas Armadas siguen de cerca los movimientos de Corea del Norte ante el lanzamiento de misiles de largo alcance. Fuerzas combinadas de Corea del Sur y Estados Unidos estamos preparados militarmente ante cualquier provocación. Otro de los primeros en manifestar su preocupación fue China, principal aliado del régimen norcoreano. Desde Beijing, a través de su portavoz, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Lung Kan, hizo un llamado a Corea del Norte a actuar con cautela y no provocar una escalada de tensiones. Estamos muy preocupados por esto. China cree que Corea del Norte tiene el derecho de utilizar de forma pacífica el espacio aéreo, pero en este momento está sujeta a restricciones de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. En diciembre del 2012, Corea del Norte llevó a cabo un último lanzamiento de este tipo, logrando poner en órbita su cohete de largo alcance, UNHA-3, Galaxia 3, el satélite de observación terrestre Hwangmyeong-son, o Estrella Brillante 3, tras fallar 8 meses antes.